Dance till the stars don't shine. La dedicación de hoy se llama Inteligencia Emocional y Madurez. Hoy vamos a hablar un poquitico respecto a la inteligencia emocional. Yo le quiero invitar a que vaya en su Biblia al Salmo 116. Y mientras usted lo busca, de pronto al observar que la niña hace gestos, usted podrá notar que la niña es sordomuda, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si la niña es sordomuda, entonces, ¿por qué ponía música para bailar? Como la niña es sordomuda, la música se acabó y ¿qué siguió haciendo la niña? Bailando. Y cuando su mamá entra, observa que la música se apagó y la niña sigue bailando. Y obviamente el corazón de la mamá se duele porque sabe el problema que tiene su hija, que ella no puede escuchar. Y le dice algo a la niña. Y la mamá y la niña lo que hace es como que ignorar, no prestarle tanta atención a eso que la mamá dice, como eso no es tan importante, mamá, y la agarra de la mano y sigue bailando con ella. Eso es inteligencia emocional. Yo quiero que usted vaya un momentico en su Biblia al Salmo 116 y le voy a leer, no, si quieren no se pongan de pie,
yo se los voy a leer en una versión más sencilla, que es la que a veces hemos manejado acá en la iglesia, que es la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que usted escuche este salmo de un salmista que escribe este salmo con inteligencia emocional. ¿Qué significa la palabra inteligencia emocional? Significa la capacidad de aprender a manejar mis emociones de una manera correcta, donde yo puedo aprender a expresarlas, puedo aprender a comprenderlas, puedo aprender a describirlas, y aún puedo aprender a hacer un análisis sobre ellas. Ese análisis lo vamos a llamar, se me fue la palabra, gestionarlas. Nosotros tenemos que aprender como pueblo de Dios a tener un manejo de nuestras emociones, a tener una mejor inteligencia emocional. Este salmista, este hombre que escribe este salmo, expresa mucha inteligencia emocional. Y yo quiero leérselo aquí en esta versión. Dice: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije: Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de mi salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo, sí, soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de esa inteligencia emocional. ¿Y por qué me pareció chévere darle este tema a la predicación? ¿Y por qué me pareció interesante el término que se está utilizando hoy en día de inteligencia emocional? Porque las emociones no son para nada inteligentes. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero las emociones son eso, emociones. Y como buenas emociones, hacen lo que quieren, ¿cierto? Cuando usted está triste, dominan su forma de ser. Pero si usted está feliz, dominan su forma de ser. Pero si usted tiene rabia, dominan su forma de ser, ¿cierto? Sus emociones. Si usted está desanimado, dominan su forma de ser. Entonces es raro escuchar que las emociones sean inteligentes, pero es interesante que hoy queramos darnos cuenta de que sí podemos trabajar en tener emociones inteligentes, en que nosotros podamos dejar de ser tan impulsivos, dejar de ser tan acelerados, dejar de ser tan arrasadores a la hora de permitir que nuestras emociones nos dominen. Y es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en la parte de la inteligencia emocional, en esa capacidad de madurar. Y vuelvo y le repito las 4 palabras porque quiero que usted las tenga muy en cuenta y las aprenda. ¿En qué manera madurar? En la manera de percibir mis emociones, expresar mis emociones, comprender mis emociones y gestionar mis emociones. Listo, yo quiero que usted pueda tratar de pensar en esas 4 palabras. Las emociones están ahí y las emociones muchas veces nos dominan, pero yo tengo que aprender a percibirlas.
O sea, ¿cómo las estoy viviendo? ¿Cómo las estoy manejando? Tengo que aprender a comprenderlas. Estoy así por esto, estoy así por aquello, parece que estoy exagerando en cómo estoy, podría calmarme un poquito, o sea, comprender, a expresarlas. Porque una de las cosas que nos pasa muchas veces es que tenemos una emoción y la expresamos de otra manera. No sé si a usted le pasa, a veces usted tiene rabia y llora, a veces está nervioso y grita, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros no expresamos las emociones de una forma clara, ¿cierto? Y resulta que a veces la esposa, y pasa mucho con las mujeres, está por ahí echando cantaleta, está por ahí alegando, y a veces lo que está es preocupada. Pero en vez de expresar la preocupación, lo expresa de otra manera. Y por esa razón, como no las comprendemos, como no las percibimos y como no las expresamos, pues muchísima menos las vamos a gestionar. ¿Qué hago con esta emoción? Y la Biblia en los Salmos trabaja mucho las emociones. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la Biblia, los Salmos son emocionalmente muy expresivos. Entonces yo quiero que vayamos a mirar hoy este salmista en medio de dos emociones que me llaman la atención. Hoy las vamos a trabajar. Primera emoción. La primera emoción es la muestra del versículo 1 al versículo 6. ¿Y cómo podríamos llamar esa emoción o cómo podríamos llamar ese sentimiento que él está experimentando en esos 6 versículos? Según el versículo 3, lo dice ahí al final, angustia y tristeza. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en medio de la angustia, ¿cuál fue la inteligencia emocional que tuvo este salmista? ¿Cómo fue que él vivió estas 4 palabras que le estoy mencionando? ¿Listo? Entonces, lo primero que sucede es que él percibe que lo que le está pasando, que lo que está experimentando emocionalmente se llama angustia, ¿cierto? Se llama tristeza. En otras versiones dice, se llama miedo. ¿Listo? Ok, eso lo percibo. Tengo un pavor impresionante, tengo una angustia impresionante, tengo una desesperación impresionante. Él es capaz, primeramente, de reconocer eso en él, de percibir eso en él, de entender eso en él. Ahora usted dirá, pero nosotros siempre nos pasa eso, nosotros también lo entendemos y lo percibimos. Vuelvo y le repito, muchísimas veces camuflamos las emociones. No expresamos, ni mostramos, ni realmente percibimos qué es lo que tenemos. Usted a veces llegan y le dicen, no, pero usted no es capaz de decir, tengo miedo. Es más, no lo alcanza a percibir como que tiene miedo. Usted simplemente dice no. Pero el salmista lo primero que hace es identificar, percibir qué emoción es la que está experimentando en ese momento. Y él está experimentando en ese momento angustia y tristeza. Ahora, de acuerdo a esa angustia y esa tristeza, obviamente él comprende, en segundo lugar, de dónde está viniendo esa angustia y esa tristeza, ¿cierto? ¿De dónde está viniendo? Versículo 3, ya estoy leyendo en la versión de las Américas. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. ¿De dónde está viniendo el miedo y la angustia que él tiene en ese momento? La tristeza. De que tiene algo, algún problema, alguna situación, él está comprendiendo, esta situación me está produciendo estos sentimientos. Vuelvo y le repito, a veces eso es muy claro de percibir, a veces no. Ay, ¿yo por qué le tengo tanto miedo a la oscuridad? Y le apagan a usted la luz y se pone que muere. Pero usted sabe, ¿ha comprendido de dónde viene ese temor? ¿Por qué le da tanta angustia a eso? Cuando le dicen a veces, párese aquí al frente que va a hablar y va… ¿Usted ha comprendido de dónde viene ese miedo escénico? ¿Es el miedo a qué dirán de usted? ¿Es inseguridad? ¿Es que no estudió lo que iba a decir aquí al frente y entonces está nervioso porque no sabe ni qué va a decir y va a inventar? ¿De dónde viene ese miedo? Comprenda su temor, comprenda su situación. Entonces él no solamente la percibió, no solamente dijo, tengo tristeza, tengo angustia, no, él dijo, esa angustia y esa tristeza viene porque en este momento, él mire cómo comprende su miedo. Él dice, porque me van a cortar los servicios, porque no tengo con qué pagar el arriendo, porque no tengo pasajes para ir mañana al trabajo, no,
él no lo expresó de esa manera, él no lo comprendió de esa manera, él lo comprendió como él lo estaba experimentando. ¿Y cómo lo comprendió? Él dice ahí, lazos de muerte, o sea, él siente que lo que le está pasando a él en ese momento lo está rodeando de muerte. Lazos de muerte me rodearon y terrores del Seol vinieron sobre mí. Él está sintiendo que la problemática que está viviendo, él la está comprendiendo con una gravedad impresionante. Él está diciendo, yo siento, yo comprendo que esto es terrible. Ahora, volvamos a lo mismo. Para algún niño, terrible puede ser que se le pierda un juguete. Me muero. Sí. Estoy rodeado por lazos de muerte, porque se me murió mi perrito. Sí. Para usted puede ser otra cosa. Él comprendió la dimensión de la emoción que él estaba experimentando. Y cuando él comprende eso, entonces expresa, y mire cómo lo expresa, dice ahí en el versículo 4 al final, te ruego, oh Señor, salva mi vida. ¿Cierto? ¿Qué hizo? Gritó, pidió ayuda. No soy capaz de salir de este problema solo. Este problema me quedó grande. Esto me está envolviendo, me está chupando, me está absorbiendo. Me estoy yendo a un hueco sin fondo. Eso es parte de la inteligencia emocional. Parte de la inteligencia emocional es tener la capacidad de expresar a cabalidad lo que yo estoy sintiendo y pedir ayuda, expresarlo y decirle, vea, aquí me siento re mal. Iglesia, mire, yo quiero de alguna forma animarlo a que usted trate de empezar a aplicar esta enseñanza de hoy, porque yo he notado algo, y es que a los antioqueños les gusta mucho expresar sentimientos. Te amo, eres valioso para mí, gracias. A mucha población antioqueña le cuesta expresar, eres demasiado importante en mi vida. Yo alguna vez tuve un amigo que quise mucho, un amigo de universidad, un amigo de la iglesia, y yo constantemente le decía, ay, yo te quiero mucho. Y hoy le daba un abrazo y un pico. Lo molestaba, le escribía cartas. Y él nunca me decía ni gracias. Y un día yo le dije, es que usted a mí no me quiere. Y él me dijo, Angie, yo no soy capaz de decir eso. Yo sí, pero no soy capaz de decirlo. Nosotros tenemos que aprender a expresar. Parte de la inteligencia emocional es aprender a expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Ahora, ¿cómo gestionó? Porque usted hasta aquí me podrá decir, pero esa predicación no parece como cristiana. ¿Cómo gestionó este hombre sus sentimientos? ¿Cómo gestionó este hombre sus emociones? Una emoción de angustia, una emoción de preocupación, porque tiene un problema grandísimo, una emoción de tristeza, una emoción de dolor. ¿Cómo hizo? Porque mire, yo aquí esa historia se la cuento muy tranquilo, pero yo quiero que usted piense en los momentos en que usted ha estado en angustia, en los momentos en que usted ha estado en desesperación, en los momentos en que usted está en una preocupación impresionante, en que tiene un miedo impresionante, en que tiene una tristeza impresionante. En medio de un caos de esos, en medio de una situación de esos, decir que usted va a trabajar con sus emociones, decir que usted va a gestionar sus emociones, decir que usted va a poderlas manejar de una manera inteligente, ahí es donde se vuelve complicado. Aquí contar la historia es súper fácil, pero ahí es donde se vuelve complicado. Y este hombre nos está contando aquí cómo gestionó su emoción en medio de ella, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del caos, en medio de la situación. Y lo que dice es, versículo 1, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Piense, en primer lugar, cómo canalizó él el miedo, cómo canalizó él la angustia, cómo hizo él
para poder calmarse. Mire, me llama la atención y me impactó sobremanera dos cosas que él hace ahí. La primera cosa que hace es que él, en medio de una angustia, mete otra emoción. ¿Qué emoción mete? Amo. O sea, él dejó de enfocarse en la angustia, dejó de enfocarse en la tristeza y empezó a enfocarse en Jehová, en Dios, y empezó a enfocarse en quién era Dios para él. Y eso hizo que su sentimiento de angustia y su sentimiento de tristeza se empezara a cambiar en un sentimiento de amor. Muchachos, ¿cuál es el problema de las emociones? Que nos invaden de una forma tan fuerte que nos controlan y cometemos errores muy grandes. Pero cuando usted y yo estamos en desesperación y usted y yo nos enfocamos en Dios, y entonces él, antes de terminar lo que voy a decir, él se enfocó en Dios y empezó a pensar en quién era Dios para él y empezó a experimentar un cambio en su sentimiento. Dice ahí el versículo, sigue diciendo: ¿por qué? ¿Por qué lo amo? Él tiene una razón para amar a Dios. Y él dice: porque oye mi voz y mis súplicas. A mí ha inclinado su oído. Mire, si usted lee el Salmo 6, versículo 8. Dice en la parte B: porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. No está diciendo yo creo que Dios me va a escuchar. ¿Cómo le está diciendo? Como una afirmación: Él me oye. Mire, vaya un momento al Salmo capítulo 66, versículo 19. Y está escribiendo el mismo David. Parte B, otra vez. Dios me ha oído, Él atendió la voz de mi oración. ¿Sabe por qué el salmista pudo cambiar tristeza y pudo cambiar angustia en amor a Dios? Porque el salmista estaba convencido de que siempre que él tenía angustia, de que siempre que él tenía tristeza, Dios oía su voz. Y no solamente oía su voz de Cuando él dice que le oía su voz, es que le respondía. Es que Dios accionaba, es que Dios actuaba. El Salmo 17:6, ¿por qué le leo esos salmos? Porque los salmos están llenos de ese tipo de muestras de que Dios se movía. Yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás, inclinarás a mí tu oído. Los salmistas, los que escribían los salmos, sabían: Dios me oye. Y por esa razón, yo puedo cambiar mi angustia y mi tristeza en amor a Dios. Y eso es inteligencia emocional. Eso es lo que significa que usted empieza ¿a qué? A gestionar su sentimiento, a manejar su sentimiento. En el mundo, ¿cómo se gestiona cómo se forma la inteligencia emocional? Cálmese, respire profundo, mírele la comba al palo a ver cómo lo resuelve. Trate de manejar su emoción. Mejor quédese callado para que no meta la pata. Pero ¿sabe algo? En el mundo, en Cristo no lo hacemos así. ¿Sabe cómo aprendemos nosotros a tener inteligencia emocional? Él cambia nuestro lamento en baile. Pero eso puede suceder antes de que el problema se solucione. Dios le puede cambiar a usted el lamento en baile antes de que el problema se solucione. Dios le puede cambiar el luto en alegría, en óleo de gozo, antes de que el problema se solucione. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos tener
tener inteligencia emocional. ¿Y por qué podemos tener inteligencia emocional? Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No es fuerza positiva, no es pensamiento positivo. No, tenemos un Dios real, un Dios vivo que nos va a ayudar. Y por eso nosotros sí podemos cambiar nuestra tristeza y nuestra angustia. ¿En qué? En amor a Dios. Te amo, Señor, porque estoy desesperado, estoy angustiado, pero tú me oyes y tú me puedes salvar. Mire, yo he hecho esa práctica en mi vida todo el tiempo hago esa práctica. Ayer mi esposo y Giré, o sea, mejor dicho, todos salimos de la casa como a las 6:30, 7, casi 7 de la mañana. Salimos para Medellín ellos, yo iba para San Pedro y ellos me dejaron en San Pedro, siguieron en Medellín, para Medellín, y hubo un percance, es decir, salimos a las 6:30, hubo una dificultad, nos tocó devolvernos. Y obviamente al devolvernos nos tuvimos que devolver como 15 minutos, habíamos caminado en el carro 15 minutos y nos tocó devolvernos, entonces obviamente fue media hora que perdimos. Y tanto Giré como Juan Carlos tenían que estar a las 8 de la mañana en Medellín. Obviamente ya salimos de aquí a las 7, ya iban tarde. Ellos se demoran 1 hora y media bajando a Medellín, ya en 1 hora ya iban tarde. Y yo me bajé en San Pedro, llegué hasta la iglesia y me metí a la iglesia a orar. Y cuando me metí a orar, yo empecé a pensar, porque en estos días han habido demasiados accidentes en carretera hacia Medellín. Y han habido muchos motociclistas muertos en estos días. Ustedes mismos han escuchado las noticias. Inclusive el lunes, en la mañana, hubo otro muerto. Juan Carlos también iba para Medellín a esas capacitaciones y le tocó encontrarse otro muchacho muerto en una moto. Y cuando yo empecé a orar, en ese momento que empecé a orar, yo empecé a sentir miedo de que giré por las carreras, entonces cogiera más velocidad en esa moto y de pronto le pasara algo. Eso no es primera vez que a mí me pasa. Yo estoy segura que a usted como mamá y papá le ha pasado muchas veces, que usted siente un pico. ¿Será que les va a pasar algo? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Inmediatamente yo oro al Señor y le digo: Señor, yo lo pongo en tus manos, mi hijo es tuyo. Y yo puedo orar tranquilo porque mi hijo es tuyo. Me calmé y oré. Nosotros tenemos que aprender inteligencia emocional. Y nuestra inteligencia emocional la podemos tener porque tenemos a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces lo primero que él sabía es: como yo sé que tú me respondes, yo puedo cambiar mi tristeza y mi angustia en que te amo, Señor. Yo te amo, porque otros tienen a Dios, yo tengo a Dios. Entonces yo te amo, Señor, porque tú me vas a ayudar. Pero en segundo lugar, dice el versículo 5, clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. La segunda cosa que Él hace para gestionar su emoción es que recuerda quién es Dios. Y me llama la atención que al recordar quién es Dios, recuerda más las cosas bellas que las cosas duras. ¿Por qué digo yo que las cosas bellas y que las cosas duras? Él dice clemente y compasivo. Ay, Señor, tú eres muy buena gente. Pero también dice y justo. Claro, porque cuando Dios va a escuchar tu oración y la mía, Dios tiene que poner en una balanza ser justo, pero también ser compasivo. ¿Por qué tiene que ser las dos cosas? Porque de pronto tu problema tiene que ver con algo injusto que tú hiciste y que está dañando a otro. Entonces de pronto Él no te puede sacar del problema porque sería injusto. Pero al mismo tiempo, como sabe que tú eres ignorante en muchas cosas y yo, o todavía estamos en un proceso, es compasivo. Entonces Él utiliza las dos cosas a la hora de resolver nuestros problemas. Pero mire que Él dice 2 veces, clemente y compasivo, y una sola vez dice, justo. O sea, Él hace más énfasis en la naturaleza amorosa de Dios que en la naturaleza de juez de Dios. Y obviamente eso ayuda a Él a tranquilizarse de su angustia.
Y añade una cosa que me impacta mucho. Dice ahí, el Señor guarda a los sencillos. Ahí suena muy bonita esa palabra sencillo. Pero ¿sabe qué significa esa palabra sencillo? El Señor guarda a los tontos. El Señor guarda a los ignorantes. El Señor guarda a los ingenuos. El Señor guarda a las personas que engañan fácilmente. O sea, Dios guarda a los de malas para pensar. Dios guarda a los que son medio soncitos, bruticos y lenticos. O sea, todos los que estamos hoy aquí. ¿Y sabe por qué? Todos los que estamos aquí entramos en ese club. Porque la Biblia dice que somos ovejas y las ovejas son torpes. Es decir, Dios sabe que a veces usted y yo estamos preocupados porque nuestra falta de conocimiento nos hace dimensionar los problemas más grandes de lo que están. O Dios sabe que usted y yo a veces estamos preocupados porque realmente por ignorancia metimos la pata y estamos hasta aquí enredados en un problema. Y el Señor viene y el salmista viene y dice: Señor, pero tú cómo eres de buena gente, tú ayudas a, ay, yo soy medio bruto, pero me vas a ayudar. Y eso es inteligencia emocional, porque eso hace que él, aunque pueda decir, es que yo sé que yo metí la pata, es que yo sé que yo tomé una mala decisión, y él podría decir, Dios no me tiene por qué ayudar en este momento porque yo metí la pata y tomé una mala decisión, pero él dice, no, Señor, mi inteligencia emocional me lleva a gestionar que yo puedo tener paz porque tú ayudas a los sencillos, porque tú ayudas a los tontos, porque tú ayudas a los torpes, porque tú ayudas a los lentos. Es decir, yo me puedo equivocar y aún así tú me puedes ayudar en mis problemas. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me encanta. Yo digo, ay, Señor, gracias, gracias. Porque cuántas veces por mi torpeza casi me he tirado mi matrimonio. Cuántas veces por mi torpeza he hecho cosas en educación a mi hijo de forma incorrecta. Cuántas veces por mi torpeza he hecho gastos que no necesitaba hacer y me he enredado en cosas en que no necesitaba enredarme. Pero Señor, gracias, porque tú eres clemente y compasivo y por eso me puedo tranquilizar. Señor, cambio mi tristeza en tranquilidad, tú me puedes ayudar. Entonces, ya aprendimos la primera parte, cómo el salmista manejó inteligencia emocional en medio de la angustia. Pero ahora vayamos a la segunda parte. Y mire cómo empieza el versículo 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte. ¿Ahora en qué parte está el salmista? Ahora el salmista está en medio del reposo. ¿Cómo puedo yo ser inteligente emocionalmente en medio de la tranquilidad? Porque cuando uno está en desesperación, controlar las emociones de angustia da mucha dificultad. Pero cuando uno está en reposo, controlar las emociones de tranquilidad, alegría, también debe ser importante hacerlo. También en eso tenemos que tener cuidado. Entonces yo quiero que usted observe, ya como que el Señor lo sacó del problema. Y entonces él ¿cómo se siente? Ya se siente en reposo. Ya pasó la tempestad. Mire que él está diciendo al alma, alma, vuelva a su reposo. Alma, ya, ya pasó la tempestad. Ya, no se preocupe. Ahora, él viene y le dice, ¿por qué? ¿Qué comprende el salmista? ¿Cierto? Percibe. ¿Qué percibe? Acuérdese de las 4 palabras. ¿Qué percibe? Reposo. Ya estoy tranquilo. ¿Pero qué comprende? Ahora, antes de hablar de lo que comprende, observe que el salmista le habla a su alma. ¿Por qué? Porque recuerde que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, obviamente, cuando uno entra en angustia,
o entra en reposo, lo que se revuelca es el alma, no el espíritu, es el alma lo que se revuelca. Entonces él le dice al alma, respire, alma, tranquila, cálmese, ya no se angustie más, ¿cierto? Él está hablando al alma, pero ¿qué le dice al alma? Alma, ¿tú comprendes por qué estamos en reposo? Tú ya sabes que estamos en reposo, pero tú comprendes por qué estamos en reposo. Y entonces él viene y le dice al alma por qué están en reposo. Le dice, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte. O sea, el salmista entiende que el tiempo de reposo, donde puede estar contento, donde puede estar tranquilo, donde puede estar la mañana, es porque el Señor lo ha rescatado. Entonces mírelo, no sé si me va haciendo entender. Cuando está en angustia, ¿cómo se calma el hombre? Diciendo, Dios me puede rescatar. Y cuando está calmado, ¿cómo maneja sus emociones? Diciendo, si ahora estoy en bendición, si ahora estoy viviendo bueno, si ahora todo está funcionando bien, ¿es por qué? Porque el Señor lo ha hecho, porque el Señor me ha rescatado, porque yo me sentía envuelto en la muerte y me ha librado de la muerte, porque en ese proceso de sentirme envuelto en la muerte estaba llorando, angustiado, y Él secó mis lágrimas, porque en ese proceso de sentirme envuelto en la muerte casi me caigo, casi me pierdo, y Él evitó que yo me perdiera, Él evitó que yo me cayera. Y por eso, alma, comprende que si estás en reposo es por Él. Si estás en angustia, te calmas, es por Él. Y si estás en reposo, es por Él. Y entonces, como el alma y como el salmista, en inteligencia emocional, está comprendiendo que esa paz se la está dando es Dios, entonces él expresa algo muy bonito. ¿Y qué es lo que expresa? Mire lo que dice el versículo 9. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Y sabe por qué me impacta esa parte que él dice ahí? Porque usted y yo, cuando estamos en problemas, en angustia, somos tan poquito inteligentes emocionalmente que ahí sí buscamos a Dios todo el tiempo. Ayunamos, vamos a la iglesia, hacemos devocional todos los días, pero apenas salimos del problema, ¿qué hacemos? Ay, no alcancé a hacer devocional, ay, es que me cogió la tarde, es que estaba durmiendo más bueno y solo el despertador y yo no fui capaz de sentarme. Pero como cuando tiene problemas, usted sí no es capaz de dormir, ora a las 3 de la mañana, ora a las 12 de la noche, ora a las 5 de la mañana y se para a hacer el devocional a las 7. Eso no es inteligencia emocional, muchachos. Inteligencia emocional es poder saber que estoy en reposo, que estoy viendo la bendición de Dios y aún decirle al Señor, Señor, andaré en tus caminos mientras viva en esta tierra. Como soy tan inteligente emocionalmente, ni siquiera en la bendición me voy a olvidar de ti, porque tú eres el que me ha puesto en la bendición. Si en este momento tengo paz, es gracias a tu misericordia. Entonces ahora que estoy viendo la bendición, ahora que estoy viendo la abundancia, voy a serte fiel, voy a seguirte buscando. Y entonces, dice el versículo que sigue, 10, yo creía aún cuando decía estoy muy afligido. Me impactó mucho esta parte, porque él también tiene que hacer un análisis de sus emociones cuando tiene paz. Y cuando él tiene paz, no hace como hacemos nosotros, que cuando no tenemos mercado y apenas tenemos mercado, ya estamos bien, relajados, comamos y bebamos que mañana nos vimos. No, él cuando tiene mercado y cuando ve la abundancia, se sienta y piensa, ¿cómo manejé yo el problema mientras estaba en la angustia? ¿Cómo me sentí cuando estaba angustiado? Por eso me impacta lo que dice ese versículo, porque mire lo que dice, vuelvo y se lo repito. Yo creía, aunque decía, estoy muy afligido. Él se está acordando de cuando estaba en el problema y está diciendo, a ver, ¿qué hice bueno en medio de mis emociones cuando estaba en el problema?
Señor, yo hice algo bueno. Yo tenía mucho miedo, pero yo nunca dejé de creer en ti. Y me llamó la atención eso tan interesante que dice ahí. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros como cristianos hemos caído en ese error. Nosotros creemos que la persona no se puede preocupar cuando tiene problemas, no puede estar triste, no puede llorar. Ay, ¿usted no confía en el Señor? Pues si usted confiara en el Señor, no se ponía a llorar como está llorando. Si usted confiara en el Señor, no estaba así aburrido como está. Si usted confiara en el Señor, no lo veía uno tan preocupado. ¿Y por qué? ¿Somos de palo? ¿No sentimos? ¿O qué nos pasa? No. Usted y yo podemos tener angustia aún teniendo convicción en Dios. Eso es lo que dice ahí. Yo confío en el Señor, pero me siento con miedo. Sí. Yo confío en el Señor, pero tengo una tristeza. Sí. Y qué bonito que podamos expresar eso. Señor, yo tengo fe en ti, pero de todas maneras esto me genera estrés. Yo confío en ti, pero aún así, ay, ¿será que me tiro o no me tiro? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que voy o no voy? ¿Será que termino o no termino? ¿Será que cambio o no cambio? Y me gustó esa parte del salmista, porque cuando se sentó en medio de la paz y la tranquilidad fue capaz de analizar y decir: Señor, yo nunca perdí la fe en ti, pero sí me vi muy desesperado. No, yo estaba muy angustiado. No, yo estaba que me tiraba por una ventana. No, Señor, yo estaba que tiraba la toalla, Señor. No, es que eso estaba muy difícil. Yo ya estaba que, mejor dicho, o usted hacía esto que hizo, o yo ya me iba. Qué bueno gestionar nuestras emociones. Pero luego viene y dice en la siguiente parte: dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Y eso nos pasa a todos cuando estamos angustiados. Yo no confío en nadie, nadie se preocupa por uno está solo en esta vida, es que todos los hombres son mentirosos, dijeron que me van a ayudar, es que, a ver pues, aquí estoy tirado solo. Y él se sentó y hizo el análisis. Señor, durante el problema yo sí nunca dejé de confiar en ti, pero sí dije que ese sí era un desgraciado. Yo llegué a pensar que la gente no valía la pena. Yo llegué a pensar que no podía confiar en nadie. Yo apresuradamente dije: ese marido mío es una porquería. Pero Señor, lo dije aceleradamente. Y mire, eso también es inteligencia emocional. Aprender que cuando estamos en problemas, a veces pensamos realmente que a nadie le importamos, que estamos solos. Pero que cuando usted vea su reposo, usted pueda decir: eso no es verdad. Eso no es cierto. Yo no puedo decir que nadie sirve para nada. Yo no puedo decir que yo no puedo confiar en nadie. Yo no puedo decir que todo el mundo me miente, no. Y esa inteligencia emocional es tener la capacidad de decir: en mi angustia dije tonterías, pero retomo mi comportamiento. ¿Y por qué me parece muy importante tener en cuenta eso, iglesia? Porque en estos días escuchaba a alguien que está pasando por un momento muy difícil en su vida, y lo escuchaba decir eso: definitivamente yo ya aprendí la lección y yo no vuelvo a ayudar a nadie. En medio de su angustia está expresando eso, porque es que nadie valora que uno lo ayude. Él tiene que tener cuidado para que cuando salga a su reposo, él anule esa mentira, porque en medio de su angustia él puede sentir eso, pero eso no es verdad. Inclusive yo le dije: discúlpame, yo también he vivido ayudar a las personas y he visto mucha bendición en hacer eso. ¿Por qué? Porque en mi angustia yo empiezo a ver la humanidad como que nadie me quiere y todos me odian. Y usted tiene que tener la capacidad de tener inteligencia emocional y decir: rechazo eso porque eso no es una realidad. Esa no es un absoluto, esa no es una verdad absoluta. Hay personas malas, pero hay personas buenas. ¿Ok? Entonces él hizo un análisis de sus emociones, él hizo un análisis de sus sentimientos, él pudo tomar en cuenta esa emoción traumática y madurar y decir:
voy a derribar esta emoción traumática. ¿Por qué acabo de agregar la palabra madurar? Porque cuando usted y yo como cristianos adquirimos inteligencia emocional, estamos madurando. Y eso es lo último que hace este hombre a partir del versículo 12. En su madurez, aquí ya no está ni en una emoción de tristeza, ni en una emoción de tranquilidad, sino que simplemente ya está en un estado, en un momento en el que él ya está tomando un comportamiento maduro. Y mire ese comportamiento maduro: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? O sea, esa madurez que está haciendo que él diga: en las malas, Dios está conmigo; en las buenas, Dios está conmigo. ¿Qué voy a hacer yo para pagarle a Dios todo lo que hace por mí? ¿Y por qué digo que es un acto maduro? Porque cuando una persona, espiritualmente hablando, ya estoy hablando de cristianos, cuando una persona, espiritualmente hablando, se vuelve madura, una de las cosas que caracterizará a esa persona es gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque ya la persona no se la va a pasar como un sub y baja. Cuando tengo problemas, ¿y dónde está Dios? Yo no le importo a Dios, Dios no me escucha, Él no me ayuda, Él me dejó solo. Es que como las oraciones mías no tienen rosca. Y cuando estoy bien, ay, bien, gracias a Dios. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? Es que no he tenido tiempo. No, cuando la persona madura espiritualmente y ya no se deja llevar, o porque hay problemas o no hay problemas en su vida, en cada cosa buena o mala que le pasa, ve a Dios. Y eso lo hace ser una persona agradecida. Entonces ya él está en un punto de madurez, porque sabe glorificar a Dios en los problemas, sabe glorificar a Dios cuando está bien, que dice: ¿cómo le hago para pagarle a Dios todo lo que hace por mí? ¿Cómo le devuelvo a Dios todo su amor, toda su misericordia, toda su fidelidad? Y entonces viene y se le ocurre una idea: alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Y él dice: mire, la primera manera en la que yo puedo pagarle a Dios lo que hace por mí, porque es fiel conmigo siempre, es alabándole todo el tiempo. Me llama mucho la atención la palabra que dice ahí: levantaré la copa de salvación. Es decir, yo le voy a contar a todo el mundo cuántas veces me salva Él, cómo siempre me saca de las que me pasan, cómo está conmigo todos los días de mi vida. Yo tengo que levantar mi copa de salvación, yo tengo que mostrarle a los demás que Dios siempre me está salvando. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con alabanza. En la versión que yo le leí ahorita, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Dice, espéreme que me fui para otro salmo, Salmo 116. Dice: que puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor. Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Yo le voy a cantar, yo le voy a alabar, yo le voy a dar gracias, yo voy a declarar las cosas que Él ha hecho, yo voy a hacer lo mejor para Él. Pero la segunda idea que se le ocurre a este hombre en su madurez para pagarle a Dios lo que ha hecho por él está en el versículo que sigue. Versículo 14, y se lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo, sí, soy tu siervo, nací en tu casa, me has liberado de mis cadenas. Y me impacta mucho eso que dice ahí, porque yo lo quise llamar rendición. Yo no sé si usted no le parece como interesante porque él mete ahí esa palabra: estimadas a tus ojos la muerte de los santos. Pero ¿sabe por qué él mete esa palabra ahí? Porque esa palabra estimada significa muy valiosa.
Y lo que Él está diciendo es, si uno de tus hijos llega a morir, de tus santos, si alguien de tus hijos entrega su vida por glorificarte a ti, eso es demasiado valioso para ti. Yo soy tu siervo. Eso es lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué está diciéndole? Mire, Señor, usted es tan fiel conmigo, usted es tan bueno, que si usted me pide mi vida, yo se la doy. Si usted me pide que le entregue todo de mí, yo se lo doy. Porque si usted es un Dios que en las malas está conmigo y en las buenas está conmigo, entonces cuente conmigo para las que sea. Y si yo tengo que morir por usted, yo muero por usted. Eso es madurez. Es la madurez y la inteligencia emocional, iglesia, de saber que todo en esta tierra puede estar desbaratado, pero si usted y yo tenemos a Dios, no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor, porque se puede ir, y perdóneme que se lo diga de esta manera, se pueden ir los hijos, se pueden ir los cónyuges, se pueden ir los papás, se puede ir el trabajo, se puede ir la casa, pero si usted tiene a Dios, usted vuelve y se levanta en donde sea, hasta en la enfermedad grave, ahí se puede levantar si usted tiene a Dios. Y él entendió tanto eso en su inteligencia emocional que dijo, Señor, cumpliré mis votos, y mis votos es, si me pides mi vida, yo te la doy, porque tú has roto las cadenas que me ataban. Y entonces yo quiero en este momento terminar este tiempo y terminar esta predicación con una canción que me encanta. Es una canción que conozco hace muchos años y me encanta. Y me encanta porque exactamente esta canción habla de esas tres áreas: de cómo enfrento la angustia, de cómo enfrento la abundancia, de cómo aprendo a rendirme completamente. Entonces yo quiero invitarle a que usted ahí con sus ojos cerrados escuche